Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloqueten Creaciones. En esta ocasión vamos a realizar este mandala en 3D. Lo vamos a hacer de este tamaño también para poder adornar nuestro arbolito de Navidad. Espero que les guste el trabajo. Cualquier duda ya saben, me pueden escribir aquí debajo en el Facebook o en el Instagram también. Yo le coloqué unos pompones, pero pueden agregarle flecos o pueden variar en lo que ustedes gusten. Si les gusta el video, no olviden darle un like, suscríbanse, así me ayudan a seguir generando más contenido. Sin más, los dejo con el video tutorial. En esta ocasión vamos a utilizar 3 varillas. Estas miden 10 centímetros y yo les marqué el centro. Voy a empezar primero con 2 y yo ya tengo aquí el nudo hecho. Estoy utilizando la lana color roja. Nivelo las varillas y llevo el nudo a la marca que realicé y comienzo a dar vueltas sobre ellas. Vamos a armar una estructura de 4 puntas, como el ojito de Dios. Voy a abrir las varillas de esta forma, sostengo y en esta nueva abertura vuelvo a pasar un poco más de lana. Fíjense que no hago tanto en el centro, sino que voy primero hacia un costado y luego hacia el otro, hasta que queden medianamente firmes. Ahí ya me quedó la primera parte del bastidor y ahora vamos a agregar esta tercera varilla. Voy a sostener la lana aquí para poder mostrarles. Muy bien, la vamos a colocar de forma perpendicular, ¿sí? En cualquiera de los ángulos que nos haya quedado de este bastidor de 4 puntas. Vamos a utilizar esta varilla que tengo sujeta, monto la otra arriba como si estuviera armando otro ojito de 4 puntas, ¿sí? Ignorando, digamos, la que en este momento tengo en perpendicular, que es la que apunta hacia arriba. La voy a ignorar y voy a hacer aquí como si estuviera haciendo el de 4 puntas, ¿sí? Voy a tratar de pasar por todos los espacios para que pueda quedar firme, ¿sí? Siempre trato de sostenerlo para que quede proporcional desde un principio. Hago unas vueltas por este lado. También estoy usando una lana finita, que para atar este tipo de mandalas para mí es mucho mejor. Ahora voy a pasar en estas aberturas de aquí para terminar de fijar la varilla. Ahí tenemos un ojito de 4 y cuando lo volteo así tengo el otro ojito aquí de 4 puntas. Ahora vamos a comenzar, ¿sí? Siempre corrijo en todas las direcciones, que me hayan quedado proporcionales las varillas, ¿sí? Que no haya ninguna que esté torcida. Lo miro desde todos los ángulos. Y lo primero que vamos a hacer es marcar solo 2 puntas para tener una referencia. Voy a marcar de color azul esta que va a ser la que va a apuntar hacia arriba siempre. Y voy a pintar con este color verde, ¿sí? Esto es indistinto, es solamente para poder marcar las varillas. Voy a pintar esta que apunta hacia la derecha, ¿sí? Como les digo, es solo una referencia. Le hacen una marca con lo que tienen, pero que puedan diferenciar, ¿sí? Entonces, esta es la posición que vamos a utilizar para comenzar a tejer. La punta azul hacia arriba, la punta verde hacia la derecha, ¿sí? Y vamos a comenzar a hacer una lazada aquí en la punta azul. Muy bien, voy a hacer un par de vueltas para corregir la simetría. Ahí está. Fíjense, primero hago una lazada aquí en la punta verde, ¿sí? Y ahora voy a hacer este plano de aquí, el plano horizontal. Así que lo coloco de esta forma
¿Ven? Tengo la lana aquí en la punta verde y voy a tejer este ojito hasta llegar al mismo punto de inicio, ¿sí? O sea, a la misma varilla que tiene la punta verde. Acá hago 2 lazadas para corregir la simetría. Aquí voy a hacer solo una. Aquí hago 2 para corregir. Y aquí llegué al punto de inicio, la punta verde. Ahora posiciono. Varilla con punta azul hacia arriba, punta verde a la derecha. Cuando arrancamos de la punta azul fuimos a la verde. Ahora vamos a continuar en este plano, ¿sí? El vertical. Y entonces nos vamos a dirigir aquí, ¿sí? Sería a la varilla de abajo. Hago 2 lazadas para corregir. Voy a hacer esta parte que me falta, ¿sí? Voy a enlazar aquí y luego a la punta azul. Y no voy a llegar hasta la verde porque recuerden que al principio yo ya hice esa primera línea para hacer el plano horizontal. Así que simplemente hago una lazada aquí, hago otra lazada en la punta azul, ¿sí? 2 para corregir y posiciono. Punta azul hacia arriba, punta verde hacia la derecha. Muy bien, ya hicimos. Desde la varilla azul bajamos a la verde para hacer el plano horizontal. Una vez que llegamos a la verde nuevamente, ¿sí? De ahí vamos a hacer el plano vertical. Vamos hacia abajo, ¿sí? Hacia la varilla de la izquierda y luego hacia la varilla azul. Porque recuerden que la primera línea la hicimos antes del plano horizontal. Y ahora nos estaría quedando el plano perpendicular de la varilla azul hacia atrás. Así que giro el mandala, ¿ven? De esta forma. Y aquí voy a hacer un ojito de Dios hasta llegar al punto de inicio, o sea, en este caso donde estoy partiendo, que es la varilla que tiene la punta azul. Hago 2 lazadas para corregir la simetría. Aquí voy a hacer 2 también. Aquí hago solo una, ¿sí? Y aquí hago una lazada y ya llegué a la varilla punta azul, completando esa vuelta en ese plano. Ahora vuelvo a posicionar. Punta azul hacia arriba, punta verde hacia la derecha. Como verán, estoy en el mismo punto de inicio y ya hice una vuelta en cada uno de los planos. Ahora voy a volver a repetir para hacer una segunda vuelta. Voy a bajar a la varilla punta verde y voy a hacer el plano horizontal. Así que posiciono de esta forma y hago toda la vuelta hasta llegar nuevamente a la varilla que tiene la punta verde, ¿sí? Para poder hacer una vuelta completa en este plano horizontal. ¿Sí? Siempre voy corrigiendo la simetría. Aquí llegué a la punta verde. Ahora posiciono. Punta azul hacia arriba, punta verde a la derecha. Y ahora voy a hacer el plano vertical. Como yo ya hice la primera lazada antes, ahora me queda hacer las otras 3 y llegar a la punta azul, ¿sí? De esa forma voy a completar una vuelta entera en este plano vertical. Ahora posiciono nuevamente, punta azul arriba, punta verde hacia la derecha. Ya completamos el plano horizontal, el vertical y ahora el perpendicular. Así que roto de esta forma y hago una vuelta hasta llegar al punto de inicio, que en este caso sería la varilla que tiene la punta azul. Así que voy a hacer una lazada en cada una de las varillas, a no ser que tenga que seguir corrigiendo la simetría. Y una vez que llego a la punta azul, ya completé una vuelta en cada uno de los planos. Posiciono y vuelvo a repetir. Voy a hacer, en este caso, una tercera vuelta de la misma forma. Voy hacia la varilla punta verde, hago el plano horizontal, así que posiciono de esta forma, hago una vuelta completa sobre este ojito de Dios hasta llegar a la punta verde. Ahí está. Ahora posiciono, punta azul arriba, verde a la derecha. Voy a hacer el plano vertical. Esta primera ya la hice, así que voy a completar estas 3 que me faltan. O sea que tengo que llegar hacia la varilla que tiene la punta azul. ¿Sí? Voy a hacer siempre
una lazada en cada una de ellas. Muy bien, aquí ya llegué, posiciono, ¿sí? Punta azul hacia arriba, verde hacia la derecha. Ahora me falta el plano perpendicular. Así que roto el mandala de esta forma y voy a hacer aquí una vuelta completa hasta llegar al punto de inicio, o sea, hasta llegar a la varilla que tiene la punta azul. Ahí vuelvo a posicionar y fíjense que ya podría empezar la siguiente vuelta. Hay 3 planos donde tenemos que completar cada una de las vueltas que vayamos haciendo. Tengan mucho cuidado con la simetría y este es el mismo punto que vamos a ir rellenando con los demás colores, ¿sí? Siempre es el mismo movimiento, en este caso para hacer este tipo de modelos. Les quiero mostrar con el verde. Voy a posicionar el mandala. Yo ya tengo la lana atada, ¿sí? Acá en la parte de arriba, que es donde comienzo. Y fíjense, hago una lazada aquí en la varilla punta verde y hago el plano horizontal, ¿sí? Con este cambio de color se va a ver muy bien el patrón de cómo venimos tejiendo. Hago una lazada aquí y ahora en la varilla punta verde y fíjense que completé la vuelta, ¿sí? Tengo toda la vuelta color verde. Posiciono nuevamente, punta azul arriba, verde a la derecha. Y fíjense que la primera lazada la hice de la punta azul a la verde. Así que en este plano yo ya tengo esa primera lazada hecha. Por eso es que luego voy a completar estas 3 que me están quedando y llego nuevamente a la punta azul, ¿sí? Y ahí ya tengo una vuelta en este plano. Y ahora giro el mandala para hacer el plano perpendicular y ven que ahí me está faltando esta vuelta con el color verde. Así que repito de esta forma y aquí completo la vuelta enlazando en la varilla punta azul. Con el cambio de color se puede apreciar correctamente cómo vamos haciendo el dibujo, ¿sí? Ahora simplemente voy a volver a repetir con los demás colores. Es siempre el mismo patrón de tejido, especialmente para este mandala, porque con esta técnica se pueden hacer muchas formas y aparte también depende de la cantidad de varillas que utilicen. Pero para esta ocasión vamos a repetir este mismo patrón hasta haber completado todo el mandala con los distintos colores. En este caso yo les recomiendo que cada vez que aten una lana, que empiecen siempre por la punta de arriba, la punta color azul. Muy bien, yo le sigo agregando colores. Ven que después del verde le coloqué el dorado, después un poco de blanco, otra vez dorado. Y ahora le voy a colocar unos pompones en las puntas. Muy bien, así ha quedado terminado el mandala. Es el mismo patrón que hemos repetido y depende del largo de la varilla, lo pueden repetir y hacer un mandala muchísimo más grande. Yo lo completé con pompones, pero también le pueden colocar flecos o lo que ustedes gusten. Le coloqué el lacito para poder engancharlo en el pinito de Navidad. Y bueno, espero que les haya gustado el trabajo. Requiere un poco de paciencia para armar el bastidor, sobre todo, y empezarlo de forma simétrica. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me la pueden dejar aquí abajo en el Facebook o en el Instagram. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado y los veo en el próximo episodio.